Maki, platícanos un poco de ti, de dónde eres, quién eres, qué haces actualmente. Bueno, mira, yo soy socióloga y comunicadora social. Estoy en este momento en Venezuela. Tengo una trayectoria desde el año 86, imagínate, trabajando en los medios de comunicación. Ahorita, pues, además de toda mi actividad con la prensa secular, como se dice, estoy trabajando, dirijo pues un portal católico en Venezuela que se llama Reporte Católico Laico, RCL, ¿no? Tenemos 4 años, apenas somos muy jóvenes, pero estamos tratando un poco de, en medio de esta vorágine que se está viviendo en Venezuela, mantener también la información católica, ayudar un poco a la iglesia institucional en ese aspecto, porque las comunicaciones no siempre fueron muy fluidas, en el sentido de que no había mucho periodista que se dedicara a este tipo de prensa, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacerlo sobre todo para tratar de unificar al laicado venezolano, que en este instante está cargado de problemas, pero que es un laicado, somos un país católico, es un laicado que quiere participar, que quiere expresarse, y en ese sentido pues lo estamos haciendo. En televisión estoy trabajando en Globovisión, que es un canal de noticias 24 horas. Tengo ahí un programa todos los días a las 8 de la noche en prime time con un compañero periodista muy veterano, y ahí hacemos un poco análisis de todo lo que pasa. Maki, mucha información nos llega de Venezuela. Realmente, ¿qué está sucediendo en Venezuela? ¿Cuál es el día a día para una familia, para un ciudadano? Bueno, en Venezuela en este momento están ocurriendo muchas cosas. Mira, te cuento lo siguiente. En Venezuela el día a día, es decir, se ha convertido, y en esto yo quiero ser muy clara, porque para mí esto no es solamente un problema de incompetencia del gobierno y de una política económica errada, porque ellos ideologizan todo, sino que además es algo muy bien planificado para mantener a la población ocupada en proveerse de lo más elemental. Si tú tienes que estar todo el día en una cola, haciendo una fila para lograr 1 litro de aceite y un paquete de harina, o qué sé yo, azúcar o lo que sea, o jabón para bañarte, tú no vas a tener tiempo para pensar qué puedes hacer. La oposición en Venezuela, por 50 años de cultura democrática, es muy pacífica, le gusta hacer las cosas por la vía legal, y en eso ha estado. Pero ni siquiera tienes oportunidad de ponerte a pensar por la vía pacífica qué es lo que vas a hacer, porque estás todo el día buscando tu sobrevivencia. Entonces en Venezuela en este momento no hay comida, la comida está brutalmente racionada. Las medicinas, que es uno de los casos más tremendos, ni siquiera permiten que Cáritas, que la dejan entrar incluso hasta en Alepo, lleve ayuda humanitaria a Venezuela. El enfrentamiento del gobierno con la iglesia es bárbaro. Fíjate que ahora hacen cardenal a Monseñor Baltasar Porras, que es un obispo muy querido en Venezuela, y sin embargo ya el gobierno está de punta con él, ya está lanzándole amenaza. Es una cosa que es decir, tú te das cuenta que es un gobierno que no valora para nada la vida humana, que está allí simplemente para someter. En consecuencia, es muy cuesta arriba la lucha, porque cuando tú tienes un gobierno que ha secuestrado los poderes, que tiene el poder además de fuego, porque tiene las armas, tiene a los militares, ha constituido un estado policial en donde saben de ti hasta lo mínimo, es decir, asesorados por Cuba, es lo que lograron armar, pues. Entonces, en ese sentido, es muy difícil la lucha, sobre todo si tú no quieres ser violento como ellos, quieres ser distinto, y es lo que la oposición venezolana siempre ha predicado, ¿no? A mi juicio un poco de manera inocente se comporta a veces, ¿no? Pero la oposición venezolana, los líderes de oposición, siempre han predicado la vía pacífica para salir de esto. En esta vía pacífica tenemos 17 años, pero tampoco podemos ser nosotros los que proclamemos la violencia, porque el gobierno ha vendido reiteradamente que la oposición venezolana es violenta, lo cual es absolutamente falso. Pero cada vez hay menos poder de fuego por parte de los medios. Entonces también hay que demostrar con una conducta muy clara qué es lo que realmente eres.
Los medios de comunicación, como te digo, también estamos en la misma situación, en una situación de gran precariedad. En este momento hay 400 medios entre radio, televisión, portales que no tienen, que están en un limbo jurídico, no tienen concesión. Globovisión está trabajando sin concesión, sin la renovación de su concesión. Así están prácticamente todos los medios. Es otra manera de mantener una espada de Damocles encima de ti. Organizan campañas de descrédito contra los medios de comunicación, pagando tuiteros, pagando gente en redes sociales, que se dedica siempre o a contradecir lo que tú dices, a decirte que eres un mentiroso, o a tratar de buscar la forma de ensuciar tu reputación personal. Eso lo han hecho hasta con algún obispo en Venezuela. Por supuesto, la gente sale a defenderlo, porque las redes sociales todavía no han podido controlarlas. Pero sí te digo que estamos viviendo, un país petrolero está viviendo como uno de los países más desprovistos del mundo, como uno de los países más depauperados. La clase media venezolana prácticamente ya no existe y la clase alta menos que menos. En este momento la publicidad para los medios de comunicación se hace complicada porque el poder, el músculo financiero de las empresas ha disminuido mucho. En Venezuela se ha destruido todo el parque de producción, toda la producción agrícola y toda la industria. Las empresas, bueno, el otro día la Organización Oficial de Comercio, Consejo de Comercio, la Organización Nacional del Comercio, decía que quebraban 33 negocios diarios. Hay que verle la cara a eso, ¿no? No es fácil mantener una economía con esas características. Hay lugares en donde ya prácticamente no hay economía, porque se vivía del turismo, se vivía de unas cuantas empresas, hoteles, operadores de turismo que ya han quebrado, porque ¿quién va a ir a un país en donde tú es embajada y tu gobierno está constantemente recomendando que no vayas porque la seguridad es nula? Entonces comprenderás, es difícil eso. Se está viendo un terrorismo de Estado que se traduce en una pesadilla para la población. Eso es lo que se vive en Venezuela. El Estado es un Estado que amedrenta, es un Estado que amenaza, es un Estado que intenta a través de todo su poder mediático y todo su dinero de convertir mentiras flagrantes en verdades. Cuando hubo el Caracazo previo a Chávez, que fue el que le sirvió a Chávez de caldo de cultivo, que fue aquellos grandes saqueos que hubo en Venezuela, que fue un episodio muy dramático, eso pasó de un minuto para otro, nadie se lo esperaba. En Venezuela las cosas se incuban, pero se incuban en silencio. No son procesos, por supuesto, que tienen su tiempo de maduración, pero son cosas de las cuales la gente no se percata y de repente revienta algo. Yo creo que eso puede pasar en este momento, pero la chispa es lo que nadie puede decir. Estaríamos haciendo ciencia ficción, porque han pasado tantas cosas, el venezolano ha aguantado tanto, que hay gente que dice que no va a pasar nada. Pero yo sí creo que va a pasar, de hecho yo creo que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Hay una resistencia cívica, que se está imponiendo, y es lo que y aquí se ha planteado como un juego de resistencias. ¿Quién resiste más, si Maduro y el gobierno o la gente en la calle? Y siento que la gente en la calle está ganando la partida. ¿Se han distanciado de la Iglesia Católica el pueblo? Totalmente al contrario. El pueblo no solamente se ha distanciado de la Iglesia Católica, sino que en este momento todos los sondeos de opinión te revelan que la Iglesia Católica es la institución que más confianza genera, en la que más confía el pueblo. Y eso es resultado de que a lo largo de todos los procesos políticos que hemos vivido, la Iglesia ha estado presente, pero no es una presencia simplemente de decir unas cuantas cosas o que salga un obispo por allí y pelee con el presidente o con alguien del gobierno, sino es una presencia de acompañamiento real. Los obispos van a los sitios donde está la gente más necesitada, se apersonan allí, se palpan la situación y después denuncian, están siempre al lado de la gente. Pero ha ido poco a poco encrespándose la situación y hoy por hoy creo que la Iglesia Católica Venezolana, la presidencia de la Conferencia Episcopal, los obispos, todos son gente que denuncia lo que hoy muchos medios incluso no se atreven a denunciar, que averigua. La Iglesia hoy es uno de los receptores de información más importantes que tiene el país.
porque la gente sabe que lo que llegue a la iglesia va a ser bien administrado y va a ser bien dicho. Entonces, en este instante, la gente confía, la gente sigue mucho a la iglesia y por supuesto la fe se ha incrementado de una manera increíble. Te lo digo porque, por ejemplo, si una de las procesiones marianas, la tercera procesión mariana más importante de América, después de la Guadalupe y el Señor de los Milagros de Lima, es la Virgen Divina Pastora de Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela. Si esa procesión llevaba 2 millones de personas, este año llevó 3. Ocurre todos los eneros. Porque la gente, durante la Semana Santa, gente que tú nunca veías en la iglesia, está en las iglesias. Porque se dan cuenta, está pasando eso que muchas veces decimos y que a veces cuesta aceptar, pero es así. Lo que queda es rezar. Lo que queda es rezar. Porque cuando tú intentas todo, cuando tú sientes que tus fuerzas flaquean, cuando a ti te cierran los caminos, cuando parece que no hay luz al final del túnel, tú rezas. Así no sea tu costumbre, pero rezas. Porque sientes que tiene que haber algo por encima de todo este error, de todo este caos, de todo este sufrimiento, que sea una luz de esperanza. ¿Y eso qué es? Dios. Entonces tú te dirías a Dios. Entonces la gente ahorita se ha acercado mucho, mira, a sus obispos, a sus sacerdotes, a sus párrocos. Las actividades en las parroquias se han incrementado de una manera increíble. La gente colabora mucho con la iglesia, la gente, es decir, hay en este momento, yo creo, un acercamiento de la gente, no te diría yo, ni siquiera a su religión, porque el venezolano no es tan religioso como puede ser, por ejemplo, el mexicano o el colombiano o el, qué sé yo, el argentino o ¿cómo se llama otro país que es muy el peruano? Pero el venezolano no le gusta que se irrespete a la religión, que te metas con la iglesia, que insultes a los curas. Eso no le gusta al venezolano. No lo ve bien, lo rechaza. Entonces, todo eso que está haciendo el gobierno en este momento, por ejemplo, cuando se anunció la designación como cardenal de Monseñor Baltasar Porras, que por cierto fue el obispo al cual Chávez llamó el 11 de abril para que protegiera su vida en el fuerte militar. Él fue a petición de Chávez. Y después lo único que ha conseguido Monseñor Porras es que constantemente lo acosen. Él es el arzobispo de Mérida. Hace unos meses le desnudaron unos seminaristas por el puro placer de mofarse de ellos en la mitad de la calle, de su seminario. Entonces, y los autores de todos esos atentados contra la dignidad no reciben ningún castigo. Más bien, creo que los premian, porque así ha ocurrido. En una oportunidad general vejó a una periodista y lo ascendieron. Le pusieron una estrella más. Entonces, es un procedimiento muy vejatorio, muy ruso, muy cubano, de los tiempos oscuros, ¿no? ¿Consideras que en Latinoamérica los hispanos muchas veces hemos vendido nuestros votos por nada? Totalmente. Hay gente que es viva y dice, dame acá lo que me vas a dar y después yo voto como me dé la gana, porque el voto es secreto. Pero en líneas generales, la gente escucha mucho los cantos de sirena. La gente oye el discurso demagógico. La gente le creyó a Chávez cuando Chávez decía que iba a convertir Venezuela en una taza de plata, porque él iba a invertir bien el dinero que los gobiernos que se llamaban democráticos no habían invertido. ¿Y qué ha hecho Chávez? Crear una burguesía, una clase que ya no es ni siquiera burguesía había antes. Ahora es una clase realmente privilegiada que vive absolutamente de lo que se roba de las arcas públicas. Entonces, la corrupción en este momento es tan descomunal que nosotros pensamos, porque muchas veces no tenemos acceso a esa información, obviamente, pero de lo que se sabe, yo me erizo de pensar cuando se destape esa olla lo que va a salir de allí. Creo que nunca vamos a poder contar, porque en Venezuela, como te digo, por causa del petróleo hay demasiado dinero. Nunca vamos a poder contar lo que se ha despilfarrado y lo que se ha robado en estos 17 años. No tenemos la menor idea, nuestra mente no va a alcanzar a poder registrar la cifra
Lo han saqueado. Es un saqueo, es un saqueo. Y como te digo, hay gente que con esa mentalidad, tú sabes, de pueblo te dicen, bueno, chico, roba, pero por lo menos reparte, ¿no? Pero deja robar y reparte. Bueno, ahí no se ha repartido, porque aquí, si tú, gobierno, vas a entregar una bolsa de comida, se le entrega al que está inscrito en tu partido. Y se roban hasta la comida durante mucho tiempo, y creo que todavía sigue ocurriendo. Hubo denuncias que el gobierno no pudo desmentir y que se comprobaron, de containers que llegaban a los puertos venezolanos llenos de comida vencida, porque la habían comprado vencida, a punto de vencer, y en el trayecto se venció la comida, se pudrió la comida. Pedeval, que era el organismo que se ocupaba de eso, la gente le dio en llamarlo Pudreval, por esa razón. En ese momento recuerdo que la iglesia lanzó un llamado y dijo, esto es moralmente inaceptable. Como es moralmente inaceptable muchas cosas que están ocurriendo. El pueblo muriéndose de hambre y usted compró comida vencida con un sobreprecio para cogerse el dinero. Entonces, mira, la situación es, te digo, yo creo que lo que ha pasado en Venezuela es directamente proporcional con el dinero que hemos tenido. O sea, es peor que en cualquier otro país del mundo. Aquí vienen elecciones en unas semanas en Estados Unidos. México empiezan ya las carreras por las nuevas candidaturas. ¿Cuál es tu mensaje desde Venezuela para ser reflexivos y analíticos antes de votar? Bueno, yo diría que eso, que piensen que siempre puede haber algo peor, que prefería tener un gobierno democrático y presionar al gobierno para que se comporte debidamente, que la sociedad civil tiene que ser más proactiva, que tiene que ser más que castigar a los gobiernos votando por algo un albur que tú no sabes cómo te va a salir. Lo que tienes que hacer es, durante el tiempo en que no votas, que es mucho más largo, presionar al gobierno para que ponga el dinero donde lo tiene que poner, ponga las prioridades donde las tenga que poner. Es decir, yo creo que necesitamos una sociedad civil que no se conforme, porque criticamos a los políticos de los partidos porque se activan solamente para ganar elecciones, lo cual es verdad, pero no nos hacemos a nosotros una autocrítica. ¿Qué hicimos durante todo este tiempo? Simplemente murmurar nuestro descontento y nuestra insatisfacción por lo que el gobierno está haciendo. Pero ¿qué hicimos nosotros para organizarnos, para presionar al gobierno, para que cambie su conducta? ¿Qué hicimos para eso? Para pedirle que invierta más en la educación, para pedirle que proteja a los defensores de los derechos humanos, para pedirle que garantice el libre ejercicio del periodismo para que la gente pueda estar enterada de lo que pasa y pueda formarse su propio criterio y tomar sus decisiones. Es decir, yo creo que y por supuesto para pedir, en el caso de nosotros lo hacemos en Venezuela, para pedir que se respete lo que la iglesia está planteando, porque cuando la iglesia está contra el aborto o contra el matrimonio gay, no lo está haciendo porque desprecia a esa gente, lo está haciendo porque la sociedad no se puede fundar sobre ese tipo de conductas. Uno tiene que comprometerse mucho más como ciudadano y como laico católico, en el caso de México, que es un país tan católico. Hay que comprometerse a ayudar. No, eso es un problema de los obispos, eso es un problema de... No, es un problema de todos nosotros. Organizarnos, trabajar y dar lo mejor de cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva de trabajo para ayudar a construir una sociedad más humana. Una sociedad más humana, una sociedad que sea capaz de rebelarse contra todo aquello que la dañe. ¿Cuál es el llamado de Venezuela para el mundo? ¿Hay un llamado de auxilio? Sí, cómo no. Primero nosotros, en esto hay dos tipos de llamados. Primero un llamado que, por cierto, no siempre, últimamente se nos está apoyando mucho más, ¿no? Pero te digo una cosa, Venezuela, por 50 años, que duró nuestra democracia 40 años, nosotros fuimos un país que recibimos toda clase de exiliados políticos, que huían de sátrapas de todo pelaje, estaban en Venezuela. Chilenos, colombianos, todos los que vivían dictadura, centroamericanos, sureños, todo el mundo iba para Venezuela. Brasileños, que no sabían el idioma, pero lo aprendieron.
todo el que hubiera una dictadura se instalaba en Venezuela, porque Venezuela, la verdad es que disfrutamos de 40 años de una gran democracia, que era ejemplo para el continente. Pero para que tú veas que hay que estar alerta porque todo se agota, ¿ok? Entonces, Venezuela, yo sentía como periodista, cuando yo veía que se reunía la OEA y se reunía el otro, y se reunía y el Consejo de Seguridad de la ONU y el otro, y no veían el peligro de Venezuela o no lo querían ver, porque Chávez andaba con una chequera petrolera repartiendo dinero por todo el continente. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Primero, que los presidentes en ejercicio o no den un testimonio mucho más concreto, mucho más solidario, a pesar de que hay un grupo de expresidentes que se ha reunido y han lanzado documentos y se han hecho lobby, pero perdieron mucho tiempo. Hay otro tipo de ayuda que nosotros quisiéramos y que en los países creo que están dispuestos a dárnosla, pero no podemos recibirla porque están cerrados los conductos, que es la ayuda humanitaria. Pero se podría, la ayuda en alimentos y sobre todo medicina, pero se podría lograr si existiera, si los organismos humanitarios se combinaran con los gobiernos y existiera más presión para eso, que abran las compuertas. Lo hizo Colombia recientemente. Yo no sé si ustedes saben que en un día 35.000 personas pasaron a pie la frontera del estado Zulia a Cúcuta, en Colombia, para comprar alimentos porque se está muriendo de hambre la gente. Entonces hay que obligar a través de mecanismos que solamente los gobiernos y los organismos humanitarios saben cómo pueden combinar. Hay que obligar al gobierno de Maduro a que deje entrar ayuda humanitaria, porque realmente da dolor, se mueren los niños por cantidades en los hospitales cuando nacen. Se mueren nada más al nacer por las infecciones, no hay cómo ayudarlos. ¿Qué sería lo que más necesitan ahorita? Medicinas y alimentos. Medicinas y alimentos imperecederos. Pero yo diría que inclusive los alimentos, es decir, el alimento es una cosa muy importante, pero si tú ves un padre o una madre que se le está muriendo un hijo porque no tienen un antialérgico, porque no tienen porque se le está muriendo un padre porque no tiene un antihipertensivo o un medicamento para el corazón. Oye, yo te digo que un padre te dice, mira, dame la medicina y después veo cómo consigo el alimento, ¿sabes? Yo ahorita, fíjate, yo cuando vengo salgo al exterior, que salgo frecuentemente, yo antes le compraba a mi familia, a mis amigos, les compraba camisas, les compraba pulseras, collares, zarcillos, qué sé yo, ¿no? Ahora yo compro arroz, compro azúcar, compro antihipertensivos, compro medicamentos para el corazón. Mi productor en el canal no consigue, señor mayor, uruguayo, que es un productor muy respetado porque tiene 20 años trabajando con nosotros. Y me dijo el otro día, mira, no tengo el medicamento del corazón. Yo le decía, pero Luis, no te puedes dejar de tomar eso, te vas a morir, eso es todos los días. Me dice, bueno, aquí no tengo. Le digo, bueno, le compré para 5 meses. Pero ese es el que tiene la posibilidad de que yo viaje. Y la cantidad de gente que se nos está muriendo día a día. Yo no entiendo. Esto es una guerra no declarada. Y es lo que la gente no entiende. Es decir, tú cuando hay un bombardeo en Alepo y es una situación muy dramática y da mucho dolor, tú te preguntas, ¿qué hace falta para que intervengan las naciones? La diplomacia internacional está reunida ahorita en Ginebra. En este momento, tú te preguntas, ¿qué hace los organismos internacionales que no intervienen para acabar con esa guerra injusta en Alepo? Pero a veces digo, no, porque en Venezuela no hay bombardeo, no hay un exterminio masivo así, pero ¿sabes qué? Es una guerra no declarada, es una guerra que se está llevando un gentío diariamente por falta de medicamentos, es silencioso, no se aprecia. ¿Qué hace falta para que se den cuenta afuera de la grave situación que hay en Venezuela? ¿Estarían de acuerdo que interviniera algún país militarmente? No, militarmente no es necesario. Militarmente no es necesario porque yo creo que nosotros hemos tenido durante 17 años un gobierno militar y es absolutamente incompetente e incapaz. Yo creo que los militares tal vez complican las cosas. Es decir, tú vas a intervenir militarmente y ¿qué vas a resolver? Tú, militar norteamericano, buscas que tu gobierno negocie para ver cómo metes medicamentos y se los dan a Cáritas. Eso sería mucho más eficiente. Pero política.
política. Ese comportamiento del gobierno venezolano no es nuevo, de rechazar la ayuda humanitaria, porque cuando hace unos 12 o 13 años se produjo una situación en Venezuela, 15 años, una situación en Venezuela muy grave con un deslave que hubo en el estado Vargas, que se vinieron montañas enteras encima de la gente por unas lluvias continuadas tremendas. 2 barcos norteamericanos llegaron al puerto de La Guaira en Venezuela, contiguo a Caracas, llenos de ayuda. Para la gente para los cuerpos de rescate que no tenían que darle a la gente. Pues Chávez lo rechazó porque era el imperio que mandaba eso. Para que tú veas que esas posturas antiimperialistas son nocivas. Eso no conduce a ningún lado. Tú tienes que darte a respetar como país, pero no porque el otro sea un imperio vas a estar complejado, sino porque tú sabes manejar tu economía, porque tú sabes darle felicidad a tu gente, porque respetas las creencias de cada quien. En Venezuela tú le preguntas al gobierno, ¿hay libertad de culto? ¿Hay libertad religiosa? Y te va a decir sí, porque ahí todo el mundo va para misa, ahí ningún cura. Ah, sí. ¿Y por qué cuando atacan a las iglesias y profanan los vasos sagrados? ¿Y por qué cuando impides que Cáritas haga su labor humanitaria, que ese es el deber de la iglesia? La libertad religiosa no es solamente libertad de culto, la libertad religiosa es poder hacer todo lo que tu religión te indica y te inspira y te obliga sin tener cortapisas por parte del Estado. Eso es la libertad religiosa y eso es lo que no hay ni en Venezuela ni en muchos países. Maki, ¿cómo nos despedimos? ¿Cuáles son tus palabras finales? Bueno, creo que te he dicho tantas que ya no sé cuáles más decirte, pero sí, más bien quisiera no solamente darte las gracias por esta oportunidad, porque es una ocasión que permite que uno pueda hacer lo que tiene que hacer todo periodista, que es poder ser una especie de darle visibilidad a nuestra verdadera situación. Quiero darte las gracias a ti, al observador, a Jaime, por esta oportunidad y quiero pedirles que de alguna forma, si es que está a la mano, al alcance de ustedes de alguna forma, puedan interceder porque a Venezuela llegara esa ayuda humanitaria y esos medicamentos que necesitamos. De verdad te lo digo que es una situación mucho más dramática de lo que la mayoría de la gente se imagina. La iglesia tiene mucha información acerca de eso y no hay en este momento manera de que la iglesia pueda recibir directamente esa ayuda, pero la única manera que hay de que esa ayuda no se la roben, no la esquilmen, no la boten, no la usen para venderla más cara, para enriquecerse algunos, es que la maneje la iglesia. La gente es más, hay gente que le sobra medicina porque le cambiaron el tratamiento y quedaron medicinas vigentes y se las lleva a la iglesia. Eso es lo que la gente está haciendo. Ropa, medicina, comida, todo lo que la gente puede conseguir se lo da a la iglesia, porque hay la certeza de que la iglesia lo va a repartir como debe ser y no se lo va a robar, tan sencillo como eso. Entonces, bueno, si ustedes pudieran hacer algo en ese sentido, si pudieran permitir que muchos de nosotros constantemente habláramos, contáramos sin cortapisa lo que está pasando, pues evidentemente eso sí es algo que agradecemos y que vamos a valorar altamente.